Dicen que cuando Dios quita algo de tu vida, no siempre es castigo. A veces, es el inicio de un camino que no habrías descubierto de otra manera. Esta es la historia de una familia pobre, cuya única riqueza era una vaca que les daba leche cada día. Ellos creían que mientras la vaca estuviera, nada les faltaría. Pero una noche, lo inesperado sucedió, y aquello que tanto amaban desapareció. Lo que parecía una tragedia sin salida terminó revelando una verdad profunda. Nada en la vida es casualidad, y hasta la pérdida más dura puede esconder una bendición mayor. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, porque cada historia guarda una enseñanza capaz de transformar tu vida. Hace muchos años, en un valle escondido entre montañas y caminos de tierra, vivía una familia humilde. La casa de barro y madera que habitaban era sencilla, pero siempre olía a pan recién hecho y a historias contadas al calor del fogón. Allí moraban don Simón, su esposa Rosa y sus 2 hijos, Luz y Andrés. No eran ricos, pero tampoco sentían que les faltara lo esencial. El pequeño corral que rodeaba la casa guardaba el tesoro más grande de la familia, una vaca blanca de mirada mansa, a la que Luz había puesto por nombre Nieve. Cada mañana, el sonido del balde al llenarse de leche marcaba el inicio de la jornada. Con esa leche los niños desayunaban. Rosa preparaba queso para vender en la feria, y las monedas que quedaban alcanzaban para comprar sal, azúcar y un poco de harina. La rutina era siempre la misma: ordeñar, trabajar un poco la huerta, vender lo justo, rezar al caer la tarde. Y así, día tras día, la vida parecía sostenerse sobre 4 patas. Mientras Nieve estuviera allí, todo parecía seguro. La familia agradecía a Dios en cada comida. Pero sin darse cuenta, algo había comenzado a cambiar en lo profundo de sus corazones. La fe se fue apoyando más en la vaca que en el Creador, como si aquel animal fuera la fuente de su sustento, y no solo un regalo pasajero. Poco a poco, se aferraron tanto a ella que dejaron de esforzarse en buscar nuevas formas de salir adelante. El conformismo se disfrazó de gratitud y la comodidad de rutina. Sentían que no necesitaban más, bastaba con la leche de cada mañana. Y es que así suele ocurrir en la vida. Cuando algo nos sostiene demasiado tiempo, empezamos a creer que sin eso no podríamos vivir. Olvidamos que lo que tenemos es un préstamo, y que el verdadero sostén nunca está en las cosas, sino en aquel que las da. Cuando un regalo ocupa el lugar de Dios, el corazón se apega y la fe se duerme. El verano había sido más seco de lo habitual. El pasto del corral apenas alcanzaba y la vaca Nieve, que siempre había estado fuerte y dócil, comenzó a mostrarse cansada. Su andar se volvió lento, y una mañana Rosa notó que al ordeñarla, la leche salía aguada y escasa. «Debe ser el calor», dijo don Simón, restándole importancia. «Tal vez necesita mejor alimento», añadió Rosa, acariciándole el lomo con preocupación. Los niños la miraban como quien ve enfermar a un miembro de la familia. Para ellos, Nieve no era solo una vaca, era la mesa servida cada día. Los vecinos, al ver la situación, se acercaron con consejos. «Simón», dijo uno, «tú eres hombre trabajador, pero no puedes vivir solo de una vaca. Si algún día se muere, ¿qué será de ustedes? Podrías sembrar más tierra o criar gallinas de postura», opinó otro. «Aquí el suelo da para mucho más». Don Simón escuchaba, pero siempre terminaba con la misma respuesta: «Mientras Nieve resista, nosotros también resistiremos». Y así, la enfermedad del animal fue vista solo como un malestar pasajero, no como una advertencia. Prefirieron seguir esperando que la vaca se recuperara sola antes que imaginar un futuro distinto. El conformismo se había convertido en un muro que impedía ver más allá del corral. Rosa, con el corazón inquieto, a veces pensaba en las palabras de los vecinos, pero enseguida se consolaba diciendo: «Dios nos dio a Nieve, seguro no nos la quitará». Una tarde, el animal cayó al suelo, exhausto. Andrés corrió a buscar a su padre, llorando. Don Simón, con manos temblorosas, acarició la cabeza de la vaca, rogando que aguantara. Después de unas horas, Nieve volvió a ponerse de pie, tambaleante, como si hubiera respondido al llamado de la familia. Aquella noche celebraron su aparente recuperación como un milagro. «¿Lo ves?», dijo Rosa aliviada. «Dios no permitirá que nos falte. Nuestra Nieve es fuerte,
añadió Luz, abrazando al animal. Pero en el fondo, aquella mejoría no era más que un respiro momentáneo. Y mientras festejaban que la vaca aún podía darles un poco de leche, dejaban escapar la verdadera enseñanza, que no podían depender eternamente de un solo recurso. Así ocurre en la vida. Dios nos envía señales antes de los grandes cambios, pero muchas veces preferimos ignorarlas. A veces el Creador no nos quita algo de golpe. Primero nos lo muestra frágil, débil, para que despertemos. Sin embargo, cuando la comodidad nos domina, seguimos esperando que todo vuelva a ser como antes, sin atrevernos a mirar más allá. La familia de don Simón aún no lo sabía, pero cada tosido de nieve, cada día que producía menos, era una advertencia amorosa del cielo. Y como tantas veces pasa, las señales fueron tomadas a la ligera, hasta que ya no hubo marcha atrás. Si estás disfrutando de esta historia, escribe en los comentarios: Dios nunca se equivoca. Así sabré que este mensaje llegó a tu corazón. Y no olvides suscribirte, porque más del 99% de quienes ven nuestros videos aún no lo hacen. Y tu apoyo nos ayuda a llevar estas enseñanzas a muchos más corazones. El amanecer llegó con un silencio extraño. En lugar del sonido metálico del balde llenándose bajo la ubre de nieve, lo único que Rosa escuchó fue el eco de sus propios suspiros. Aquel día, la vaca no dio ni una sola gota de leche. Quizás es solo cansancio, dijo don Simón, intentando tranquilizar a sus hijos. Mañana volverá a dar. Pero la vaca permanecía quieta, con los ojos vidriosos, como si guardara un secreto que los humanos no querían escuchar. El balde vacío fue el invitado más incómodo en la mesa de esa mañana. El pan se partió en silencio, y hasta los niños, que solían alegrar la cocina con sus preguntas, permanecieron callados. Rosa, con un nudo en la garganta, miraba el balde como si pudiera ordeñarle aunque fuera una ilusión. Ese mismo día, un vecino del caserío pasó por la finca. Era don Julián, un hombre que tiempo atrás había perdido sus cabras en una sequía y, obligado por la necesidad, aprendió a sembrar hortalizas. Ahora vendía lechugas, zanahorias y tomates en el mercado del pueblo. Y aunque su ropa seguía siendo humilde, su mesa siempre tenía algo verde y fresco. Simón, escúchame, dijo con tono sincero. Yo sé lo que se siente perder lo que uno cree indispensable. Cuando mis cabras murieron, pensé que Dios me había abandonado. Pero no era abandono, era un empujón. Si no hubiera pasado eso, jamás habría descubierto la riqueza que dormía en la tierra. Mira estas semillas que traigo, pruébalas. No dependas solo de la vaca. Don Simón agradeció el gesto, pero al final negó con la cabeza. Dios nos dio a nieve, replicó. Mientras ella se recupere, estaremos bien. Hermano, insistió Julián, ¿y si lo que llamas recuperación en realidad es solo un aviso? A veces el Señor nos quita para que aprendamos a buscar en otro lado. Las palabras resonaron, pero la familia prefirió aferrarse a la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Guardaron las semillas que Julián les ofreció en un rincón de la cocina, y allí quedaron olvidadas, cubriéndose poco a poco de polvo. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes de barro, Rosa reflexionó en silencio. Recordó las palabras de su vecino y miró las semillas arrumbadas, pero enseguida se dijo a sí misma: ¿para qué arriesgarnos si todavía tenemos a nieve? Y así, lo que pudo ser el inicio de un cambio, terminó siendo otra oportunidad desaprovechada. Porque en la vida, Dios no siempre habla con truenos ni rayos. Muchas veces sus mensajes llegan como un balde vacío, como un vecino que ofrece ayuda, como unas semillas guardadas que nunca se plantan. Son advertencias pequeñas que buscan despertarnos, pero cuando el corazón se aferra a lo cómodo, preferimos tapar los oídos y esperar que todo siga igual. El balde vacío, las semillas en el estante y la vaca fatigada eran tres señales de un mismo lenguaje divino. Prepárate, no te aferres, porque lo que sostienes no será para siempre. Pero la familia, ciega de costumbre, siguió confiando en que la vaca sería eterna. La tarde cayó con un silencio extraño, como si el aire contuviera la respiración. Las nubes se amontonaban en el horizonte, oscuras y pesadas, y un viento frío se colaba por las rendijas de la casa. «Se acerca tormenta», murmuró Rosa, mirando el cielo con preocupación. Los niños corrieron a resguardar las pocas gallinas,
y don Simón amarró las tablas de la cerca. Mientras tanto, la vaca Nieve pastaba tranquila junto al arroyo, ajena al rugido lejano de los truenos. La tormenta estalló de repente, como un grito que había estado esperando demasiado tiempo. El agua golpeaba con furia, los relámpagos iluminaban el campo como cuchilladas de luz, y el viento arrancaba ramas y techos de hojalata. En medio del caos, Simón intentó guiar a la vaca hacia el establo, pero un estruendo partió un árbol cercano, desatando un río de pánico en el animal. ¡Nieve!, gritaba Luz, llorando mientras veía a la vaca correr despavorida hacia la oscuridad del campo abierto. Las gotas de lluvia golpeaban los rostros como agujas. Simón y Andrés corrieron tras el animal, pero el barro los hundía, y la fuerza del viento los empujaba hacia atrás. Rosa abrazaba a Luz, intentando cubrirla con su manta, mientras la desesperación se mezclaba con la tormenta. Y entonces ocurrió lo impensable. Nieve desapareció. Entre relámpagos y cortinas de agua, la figura blanca de la vaca se perdió en el horizonte, tragada por la furia de la noche. La familia regresó empapada, con el alma más pesada que la ropa mojada. El establo quedó vacío. El balde aguardaba inútil en un rincón, y un silencio amargo se instaló en la casa. ¿Por qué, señor?, sollozó Rosa, de rodillas frente al fogón apagado. ¿Por qué quitarnos lo único que teníamos? Simón, con la mirada perdida, no encontraba palabras. Para él, la desaparición de Nieve era más que una pérdida material. Era como si Dios les hubiera arrancado la poca seguridad que sostenía su vida. Los niños, hambrientos y asustados, preguntaban una y otra vez qué iban a comer mañana. Y en ese instante, la familia sintió que no había salida, que el mundo entero se había vuelto contra ellos. Porque cuando el corazón se aferra demasiado a una sola fuente, la ausencia de esa fuente se confunde con la ausencia de Dios. Y así, la familia creyó que estaban siendo castigados, cuando en realidad estaban siendo empujados hacia una verdad mayor. Esa noche, nadie durmió. Cada trueno que retumbaba en la distancia parecía recordarle a Simón lo que había perdido. La familia, que tantas veces había dicho confiar en Dios, ahora se encontraba atrapada en un silencio que no era oración, sino desconsuelo. El establo vacío parecía burlarse de sus plegarias, como si ese hueco pudiera devolverles lo perdido. La vaca no estaba, y con ella se había ido la seguridad en la que habían apoyado sus vidas. Nadie sabía si había huido, si la tormenta la arrastró lejos o si jamás volverían a verla. Lo cierto es que había desaparecido, y junto con ella también se desvanecía aquella fe que tantas veces habían pronunciado de labios hacia afuera. Los días siguientes se hicieron largos y ásperos. El pan, que antes se mojaba en leche tibia, ahora se partía duro entre las manos. En la plaza del pueblo comenzaron a correr versiones. Unos decían que era un castigo de Dios, otros hablaban de mala suerte, y algunos susurraban que don Simón había sido descuidado. Rosa caminaba con la vista baja, apretando los labios para que no se escapara el llanto. Luz, en casa, acariciaba el balde vacío como si todavía pudiera ordeñar un recuerdo. Y Andrés, con la inocencia de su edad, preguntaba si gritando lo bastante fuerte Nieve los escucharía desde lejos. En medio de esas voces, Rosa a veces... ¿Cómo era la vida antes del diluvio en los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro de Génesis? Encontramos un mundo muy diferente al nuestro, un mundo antes del gran diluvio. Esta era, a menudo envuelta en capas de interpretaciones, es un tiempo de la humanidad primitiva, marcado por largos periodos de vida, interacciones divinas humanas y una proximidad con Dios y la historia de la creación en sí. Personajes como Adán, Eva, Caín, Abel y eventualmente Noé nos dan vislumbres de una vida que parece ser relacionable. Muchas fuerzas se juntaron para hacer que el diluvio sucediera. Satanás y los ángeles caídos. El primer evento que condujo al diluvio ocurrió antes de la creación del mundo. Este evento fue la creación de los hijos de Dios. En la historia bíblica del libro de Job, Dios revela un evento que ocurrió antes de la creación del mundo. Job 38 versículos 4 a 7. ¿Dónde estabas cuando establecí los cimientos de la tierra? Dime, si sabes y entiendes. Nosotros determinamos las medidas de la tierra, si sabes, o quién estiró la línea de medida sobre ella, en qué sus fundamentos fueron fijados, o quién puso su piedra angular.
cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios ángeles gritaron de alegría, es revelado que seres angelicales, referidos como estrellas de la mañana y hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron la gloria, poder y sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Antes del diluvio, era un ser caído. La Biblia solo hace referencias pasajeras a los ángeles caídos, porque la vasta mayoría de los ángeles en el cielo nunca perdieron su camino, ni se volvieron hacia el mal. Hubo algunos que tomaron esa decisión. Ten en mente que el cielo fue originalmente destinado a ser el hogar de ellos para toda la eternidad, pero ahora han caído de él. Lo que causó todo esto a suceder, sin embargo, no podemos negar el hecho de que los ángeles poseen libre albedrío. Su caída puede ser vista en términos de su libre albedrío. El libro de Judas lo deja bastante claro. Judas 5-6, Biblia amplificada. Ahora quiero recordarte, aunque ya estás totalmente informado una vez por todas, que el Señor, después de salvar a un pueblo de la tierra de Egipto, posteriormente destruyó a aquellos que no creyeron, que se negaron a confiar y obedecer y depender de Él, y ángeles que no mantuvieron su propio lugar designado de poder, pero abandonaron su lugar de morada apropiado. Estos Él mantuvo en cadenas eternas, bajo la espesa oscuridad de tinieblas absolutas, para juicio del gran día. Judas decidió que los ángeles no mantuvieron su dominio apropiado. La frase dominio apropiado puede ser interpretada como regla o punto de partida. Ángeles fueron creados específicamente para el propósito de habitar en el cielo con Dios, adorarlo y ejecutar sus órdenes. Fueron formados para traer gloria a Él, así como las personas fueron, pero los humanos fueron diseñados para habitar en la tierra, mientras que los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. A pesar de esto, esos ángeles dejaron su inicio, que es otra forma de decir que ellos dejaron su ubicación inicial en el cielo. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, está a cargo de estos ángeles y actúa como su líder. La gran rebelión, como algunos se refieren, fue un evento en que Satanás y una parte de las legiones angelicales del cielo libraron guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar la autoridad de Dios en el reino eterno. El diablo elaboró un plan para derrocar a Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron acabaron siendo derrotados en el conflicto. Obtenemos un relato del propio Jesús, ya que él estaba presente. Jesús habló sobre la gloria y majestad que compartió con Dios Padre antes de la existencia del mundo. Juan 17, versículo 5. Biblia amplificada. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria y majestad que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús declara: vi a Satanás caer como un relámpago del cielo. Como puede verse, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Él es un ser antiguo con verdadero poder espiritual, que usa para el mal y fines egoístas. No luchamos, dijo Pablo. Estamos en una lucha libre, pero no es contra carne y sangre. El reino de Satanás está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y sus sedes están en las regiones celestiales. Esto es un hecho sorprendente, pero es bastante claro. El hecho de que Satanás lidere un reino altamente organizado sorprende a algunas personas. Sin embargo, hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia. Una guerra espiritual comenzó. Es un enfrentamiento entre dos reinos. Uno es gobernado por Dios, el príncipe de la paz, mientras que el otro es gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Después de ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron unos a los otros y formaron el reino rebelde. En el jardín del Edén, Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Satanás consideraba la tierra su dominio y veía a Adán y Eva como invasores de Dios en su territorio. Si Dios creó a la humanidad para vivir en la tierra para establecer su reino, Satanás necesitaba un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo por primera vez, había un lugar llamado Edén en la lengua hebrea. La palabra Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar de provisión donde el hombre podía encontrar a Dios, según Génesis 3, versículo 8. Ahora, en el jardín perfecto, había un árbol especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo a Adán y Eva que podrían comer de cualquier árbol del jardín, excepto por ese. Satanás debía destruir el destino del hombre, pero ¿cómo?
El diablo, la vieja serpiente, encontró su camino hasta Eva y usó 3 tácticas estratégicas contra ella. La primera fue la duda. Dios realmente dijo, Génesis 3, versículo 1. Casi puedes oír al padre de la mentira mientras interactúa con Eva. El engañador luego usó su segunda estrategia, suposición, para hacer dudar a Eva si las consecuencias de su desobediencia realmente resultarían en su muerte. Como Dios había declarado, ciertamente no morirás. Génesis 3, versículo 4. La tercera y última estrategia que usó contra Eva fue la tentación. Dios quedó desapontado por causa de su desobediencia. Ellos ya no podían quedarse en el jardín del Edén. Adán y Eva ya habían cometido un error al comer la fruta prohibida. El contraataque subversivo de Satanás dominó completamente a los humanos, pero Dios estableció una cabeza de puente en el jardín del Edén, prometiendo que la cabeza de la serpiente sería herida por la semilla de la mujer, revirtiendo la mesa en el tentador antes de expulsar a Adán y Eva del jardín. Demostró su dominio completo sobre Satanás. El primer asesinato, Caín y Abel, Génesis 4. Alguien señaló que el pecado cometido por el primer hombre causó que el segundo hombre matara al tercero. A pesar de que Adán y Eva habían sido expulsados del jardín, Dios continuó bendiciéndolos. Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel, con la ayuda del Señor, porque ambos hijos habían crecido escuchando historias sobre Dios, sabían que debían hacer ofrendas a su Creador. Ambos jóvenes llegaron preparados para adorar a lo largo del tiempo, pero mientras el Señor se preocupaba por Abel y su ofrenda, no se preocupaba por Caín y su ofrenda. Esto enfureció a Caín. A pesar de la advertencia de Dios de que él debería dominar el pecado, Caín engañó a su hermano, lo mató, lo enterró y lo negó completamente. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?, preguntó, temiendo que otros pudieran matarlo por su crimen. Dios puso una marca en Caín para protegerlo, diciendo que cualquiera que matara a Caín sufriría venganza 7 veces. Génesis 4, versículo 15. Caín fue castigado por convertirse en un errante inquieto, lejos de su casa y familia. Después de que Dios castigara a Caín, fue a vivir en un lugar llamado Tierra de Nod, que está al este de Edén. En esa tierra, Nod construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Sus descendientes incluyeron personas influyentes de su tiempo: Jabal, el padre de aquellos que viven en tiendas y crían ganado; Jubal, el padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda y flautas; y Tubal-Caín, que forjaba herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, versículos 17 a 22. Lo que sigue al castigo de Caín es la historia de 2 familias, un tema recurrente en Génesis. Desafortunadamente, los modos asesinos de Caín fueron transmitidos a través de su linaje. Encontramos un hombre jactándose de su propia violencia hasta que llegamos a su tataranieto. El mal se estaba esparciendo. El diseño perfecto de Dios tiene solo 4 capítulos y ya encontramos personas deleitándose en derramamiento de sangre y despreciando su diseño para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también fue transmitida a través del linaje de Caín. Hasta entonces, un hombre y una mujer estaban casados para la vida, pero los descendientes de Caín tenían varias esposas. En contraste con el linaje de Caín, Dios estableció un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set ejemplificaba el mismo tipo de adoración que su hermano fallecido Abel, porque las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. El modo de adoración de Caín, que es orgulloso, apunta hacia sí mismo. El modo humilde de adoración, como practicado por Abel y Set, clama a Dios. Judas 11. Ay de ellos, tomaron el camino de Caín, corrieron apresuradamente hacia el error de Balaam por lucro y fueron destruidos en la rebelión de Coré. No es sorpresa entonces que cuando Dios necesitó un siervo obediente siglos más tarde, eligió a Noé de la línea de Set. El legado de Caín fue complicado. Por un lado, él y su familia eran realmente buenos en crear nuevas ideas y maneras de hacer las cosas. Por otro lado, también tenían muchos problemas con peleas y herir a otros, y esto parecía empeorar con el tiempo. Esto se convirtió en un símbolo de lo que es ser humano, una lucha entre nuestro potencial para un gran bien y nuestra capacidad para un gran mal. Las generaciones después de Adán, el mundo se volvió poblado, pero también se llenó de pecado. Las personas no eran amables unas con otras, mentían, robaban y hasta mataban. Durante ese periodo,
Los hombres vivían vidas extraordinariamente largas, sus años numerados en los cientos. Era una era diferente, un tiempo en que la humanidad aún estaba íntimamente conectada a sus orígenes y el mundo en sí era más joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos y hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia vino el nacimiento de la civilización misma. La Biblia dice que después de que él se convirtió en padre de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, versículo 4. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, tomaban esposas y formaban sus propias familias, y la población comenzaba a crecer de forma constante. Además de Caín y Abel, Set era otro hijo de Adán que también tuvo descendientes, incluyendo a Enoc, Matusalén y eventualmente Noé. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Génesis 5, versículo 5. Sí, has oído bien, 9 siglos. Tuvo hijos que también vivieron vidas extraordinariamente largas. Su hijo Set vivió 912 años. Génesis 5, versículo 8. Y el hijo de Set, Enoc, vivió 905 años. Génesis 5, versículo 11. A medida que las generaciones pasaban, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los modos de la tierra, cómo cultivar la tierra y cuidar de los animales, y también cómo conectarse con Dios. Esta línea de personas era especial,